En sus manos están desde hace un mes las riendas de Unidos Podemos en el Congreso. Es la única mujer que se sienta en la Junta de Portavoces y la más joven de las que lo han hecho hasta ahora. En minuto y medio, lo que dura su perfil, nos sentamos a conversar con Irene Montero. Que no se os olvide que el sujeto político del cambio no somos un puñado de diputados y diputadas, es la gente, sois vosotros y vosotras. En el siglo de las redes sociales, el número de seguidores ya da pistas del peso e influencia de cada uno. Más de 80.000 personas siguen a Irene Montero en Twitter. A sus 29 años recién cumplidos, acaba de estrenarse en un cargo reservado habitualmente a los hombres. Hoy es la única mujer y la más joven de los portavoces del Congreso. Feminizar la política tiene que ver con que haya más mujeres en posiciones de representación. Irene Montero se graduó en la Facultad de Psicología de la Autónoma con notas de sobresaliente. En su perfil del Congreso dice que aún prepara la tesis doctoral, pero la política se cruzó en su camino a edad temprana. Con 16 años se afilió a las Juventudes Comunistas. Enseguida a la calle forjó su militancia como defensora de los afectados por la hipoteca. Y de la mano de Rafa Mayoral llegó a Podemos en 2014. Como número 4 en la lista por Madrid, consiguió su escaño en el Congreso en esta y la pasada legislatura. No tardó en hacerse hueco en la cúpula del partido como directora de gabinete de Pablo Iglesias, que depositó en sus manos su agenda política. Vale, perfecto. Vale. Los que la conocen alaban su capacidad de trabajo y disciplina, de discurso fluido, casi sin pausas. Le gustan las metáforas para apoyar sus argumentos y no duda en introducir nuevos términos. Un poco machirulo, le he visto, así que... El líder de su partido ha confesado que la elegiría como vicepresidenta si él dirigiera el gobierno. Desde hace poco ocupan escaños contiguos en el Congreso. Montero es ya pieza clave en el engranaje de Podemos, pero cuando necesite un respiro, siempre le quedará un pequeño rincón de Ávila, Tormellas, una canción de Sabina o una bulería flamenca. Irene Montero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué banda sonora le pondría a este mes que lleva de portavoz? ¿Una de Sabina o una bulería? Sabina me gusta mucho todas sus canciones y obviamente lo he escuchado en este mes, pero le pondría algo un poco más rockero porque ha sido un mes con mucho trabajo, con muchas horas, algo un poquito más rockero para animar el ambiente. Lo primero que le voy a preguntar es por su llegada. No es la primera vez que se sienta en la Junta de Portavoces, pero sí es la mujer más joven de las que se ha sentado. ¿Cómo la acogieron? Bueno, ya había estado en la Junta de Portavoces como portavoz adjunta, ha sido todo cordial e institucionalmente pues, positivo, ¿no? Sí he sentido la presión por hacerlo bien y creo que eso además es una experiencia que hemos vivido y que han vivido antes que yo muchas mujeres cuando se enfrentan a tareas de responsabilidad, de decir, lo tengo que hacer muy bien porque sobre las mujeres siempre hay una mayor sombra de la duda, ¿no? o un foco de sospecha, entonces tenemos que demostrar 2 veces más que podemos hacerlo bien. Entonces, bueno, pues he sentido un poco esa presión, también he sentido el respaldo de mis compañeros y de mis compañeras, sobre todo de... Ahí va, y en su grupo como maestra de ceremonias, ¿ha conseguido ya que la orquesta suene bien afinada o algún nostálgico de Rejón se lo ha puesto difícil? En general creo que estamos haciendo un trabajo positivo para demostrar que aunque algunos querían que de Vistalegre saliese todo fatal y un partido destrozado, demostrar que somos una formación política que está fuerte, que está unida y que además es la única formación política que tiene un proyecto de país diferente al del partido del gobierno, que es el PP, y de quien lo sostiene, que son el Partido Socialista y Ciudadanos. Así que bueno, creo que no es mérito solo mío, es de todo el equipo que trabajamos en el Parlamento y también en Podemos, pero sí creo que estamos consiguiendo demostrar que tenemos un proyecto de país diferente y que además podemos gobernar mejor también. ¿Y cuál es su proyecto de grupo parlamentario? ¿En qué se diferencia el grupo que usted lidera al que dirigía Íñigo Errejón? Creo que en eso tenemos esencialmente coincidencias. A Íñigo le tocó una parte difícil que yo viví con él como portavoz adjunta, en la que entrábamos de nuevos en el Parlamento y además en un momento en el que era muy difícil establecer dinámicas de trabajo porque la dinámica era de no saber qué iba a pasar al día siguiente, ¿no? Ahora yo creo que tenemos la oportunidad de sistematizar más, de fortalecer las dinámicas de trabajo en equipo. No creo que eso me diferencie de los objetivos que tiene
tiene Íñigo, y de hecho Íñigo forma parte de esta dirección del grupo y también colabora con ello, igual que todos los compañeros, pero bueno, creo que podremos pues eso, reforzar las dinámicas de trabajo en equipo y demostrar pues eso, que somos una formación que tiene un proyecto de país que representa esa España que nace frente a la vieja política del PP y de sus aliados de gobierno. Vuelvo a la música. ¿A qué le sonó la derrota esta semana del Partido Popular con el Real Decreto de la estiba? Bueno, me sonó, no sé si puedo poner una comparación musical, pero me sonó a algo que la historia ha demostrado muchas veces, y es que cuando los trabajadores se organizan para defender sus derechos, los derechos laborales, en este caso que no solo son suyos, sino que son de todos los españoles y todas las españolas, pues se puede alterar la aritmética parlamentaria, y de hecho así ha sido. La organización de los estibadores ha conseguido que en el Parlamento se les dé la razón frente a un decreto salvaje que intentaba imponer en solitario el Partido Popular, que iba mucho más allá de lo que nos exigía Europa y que además pretendía vender un sector estratégico para España como es la estiba a los fondos de inversión y a los fondos buitre. Y frente a eso hemos dicho soberanía, queremos la industria para nuestro país, con dignidad de los salarios y con dignidad del trabajo. Así que creo que suena a victoria de los trabajadores. Habla de dignidad de los salarios, pero también hay quien dice que los estibadores son unos privilegiados. ¿Ustedes no lo creen? Creo que en este país el problema no es que haya trabajadores que cobran mucho, sino más bien lo contrario, trabajadores que cobran muy poco. Hay mucha gente en este país que se mata a trabajar por 900 euros, por menos de 1.000 euros, y que no les da para mantener una familia, para llegar a fin de mes, para llenar la nevera. En este país el problema no es que haya trabajadores que cobren mucho, es que hay muchos que cobran muy poco y muchos trabajadores que están en situación de desempleo. Y eso es responsabilidad de las políticas de austeridad del Partido Popular. Los estibadores cobran unos salarios ajustados a los beneficios multimillonarios que tiene el sector de la estiba. Por eso las empresas de la estiba pueden pagar unos salarios dignos a los trabajadores, y yo creo que lo que hay que aspirar es a que en nuestro país todos los trabajadores cobren salarios dignos, no solo los estibadores. Lo que ha dicho el Gobierno que hay que hacer ahora es pagar la multa que nos va a imponer Bruselas al no tener convalidado este Real Decreto. El ministro de Fomento dijo, nada más perder la votación, que los grupos de la oposición habían pecado de poca responsabilidad al cargar esa multa al bolsillo de los españoles. Lo que no nos contaba el ministro es que si se hubiese convalidado el Real Decreto, el Estado, del bolsillo de todos los españoles y las españolas, habría tenido que pagar los despidos de 6.000 trabajadores de la estiba que hubiesen dejado a esos trabajadores y a sus familias en una situación compleja, y que esos despidos los hubiésemos pagado los españoles y las españolas. ¿Cuánto nos hubiese costado eso? 350 millones de euros. Muchísimo más de lo que ahora tenemos acumulado como deuda por esa multa. Esto ahora lo que hace es que el Gobierno tenga que sentarse a negociar con los trabajadores un acuerdo decente por el cual podamos hacer frente a los requisitos de la Unión Europea, pero sin que eso suponga perder derechos laborales. Insisto, hubiese sido mucho más dinero el de todos los españoles el que se hubiese gastado para pagar los despidos de los estibadores, y además se hubiese despedido a 6.000 personas, que con la situación que tenemos ahora, en la que tenemos la oportunidad de hacer un acuerdo que junte a patronal, a sindicatos y trabajadores y al Gobierno, y no el decreto salvaje que intentaba imponer unilateralmente el Partido Popular. Para que el Partido Popular haya encajado esta derrota ha sido clave la abstención de Ciudadanos, que la semana pasada se hizo la foto con ustedes y con el Partido Socialista para pedir una comisión de investigación sobre las cuentas del PP. ¿Qué mapa de alianzas tenemos que esperar en esta legislatura? ¿Ustedes están en conversaciones con Ciudadanos para algún otro tipo de acuerdos? Fíjese, el hecho de que haya muchas formaciones políticas, al menos más que antes, en el Parlamento, hace que para cuestiones puntuales pues sean posibles múltiples acuerdos, ¿no? Y el ejemplo de la comisión para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular es uno de ellos. Pero en lo sustancial, en lo que al final condiciona la vida de los españoles que nos están viendo ahora, que es los presupuestos, el techo de gasto, quién gobierna y quién toma las decisiones, quién está en el Gobierno y por tanto está vetando la tramitación de leyes que se proponen desde el Parlamento. En esas alianzas, que son las importantes, hay dos bloques en el Parlamento. Uno es el bloque de Gobierno, que está encabezado por el Partido Popular, pero que está sostenido por el Partido Socialista y por Ciudadanos, que no solamente les dieron la investidura, sino que han votado con el Partido Popular el techo de gasto o algunas
medidas de maquillaje como la del salario mínimo o la falsedad de la pobreza energética que permite todavía que se sigan produciendo a día de hoy cortes de luz en nuestro país. Y de otro lado está el bloque del cambio, que fundamentalmente está representado por Unidas Podemos y por el grupo parlamentario del que yo tengo el honor de ser portavoz. Esos son los dos bloques que hay ahora mismo, son dos proyectos de país y es lo que se ve pues, bueno, en los debates cotidianos parlamentarios y yo creo que también lo que está en la sociedad, ¿no? Una sociedad quizá más vieja, que está empezando a morir y que deja paso a otra nueva, con otros acuerdos, con otros consensos y con otra forma de entender lo que es la convivencia en España. Voy con presupuestos. En el País Vasco, PNV, PSOE y PP han prescindido de ustedes para sacar adelante las cuentas vascas. ¿Le suena preludio de lo que puede ocurrir aquí en el Congreso cuando traiga a Rajoy los presupuestos? Yo creo que debo ser prudente y ojalá todo el mundo se tome con la seriedad que merece este debate y que no se convierta en un mercadeo de qué te doy a cambio de que tú me apruebes una cosa y yo te apruebo otra. Lo que sí tenemos claro nosotros es que no vamos a contribuir al efecto poltergeist del Partido Popular. No vamos a contribuir a unos presupuestos que pretenden construir sobre un cementerio social, que pretenden normalizar los recortes que han hecho en sanidad, en educación, en dependencia, en violencia machista. Todos los recortes que han hecho en estos años pretenden normalizarlos con estos nuevos presupuestos y además meter 15.000 millones de euros más de ajustes que nos ha pedido Bruselas, que para que los españoles lo entiendan significarán como mínimo 4.000 millones más de recortes sobre los presupuestos. Nosotros no vamos a contribuir a seguir haciendo recortes porque todos los organismos internacionales y sobre todo la gente que nos vota ha dicho claramente que los recortes dañan los derechos humanos y dañan las posibilidades de vida digna de los españoles y de las españolas. Por tanto, a nosotros no hay duda de que su voto a los presupuestos será un no, pero ¿ustedes creen que el PSOE no sé si con un sí o con una abstención los podría permitir? Habrá que preguntárselo a ellos. De momento el Partido Socialista ha entregado el gobierno al Partido Popular y también ha votado junto al Partido Popular el techo de gasto, que marca el límite de gasto que podemos hacer en los presupuestos generales del Estado. Ahora vamos a ver qué hacen. Ojalá piensen como nosotros, que unos presupuestos que consolidan recortes no son buenos para España ni son buenos para los españoles, aunque sean buenos para los amigotes de la trama y se posicionen con nosotros. Ojalá. Voy con la terna socialista entre Susana Díaz, Pedro Sánchez, Patxi López. ¿Con cuál de los candidatos ustedes creen que se entenderían mejor? Respeto máximo al proceso y tienen que elegir los militantes socialistas. De verdad que ahí respeto máximo y creo que yo debo ser prudente, respetar y que decidan los militantes socialistas. No, Pablo Iglesias al menos ya tiene experiencia con Pedro Sánchez. Ya negociaron más de una vez en su etapa de secretario general. Nosotros tenemos la obligación de relacionarnos con cualquier líder, salga cual salga, relacionarnos con la máxima cordialidad y sobre todo si tienen un proyecto de país que no pasa por la alianza con el Partido Popular, sino con el bloque del cambio, pues estar ahí para relacionarnos con la máxima cordialidad. Quería preguntarle por Cataluña. Irene, ¿siguen pensando que hay solución política para el conflicto? Claro que sí, y la más democrática, que es que se expresen los ciudadanos y las ciudadanas y que puedan decir con su voto y con su derecho a decidir libremente pues cuál es el encaje territorial que quieren. Las cosas en democracia se resuelven así, hablando los ciudadanos y las ciudadanas, expresándose y en función de eso articulando los mecanismos, las herramientas políticas que permitan satisfacer lo que piensa la ciudadanía, ¿no? Eso es la soberanía y eso es la democracia. Ustedes están por el referéndum, porque se convoque, pero aunque sea de esta manera que ahora intentan los independentistas con esa reforma del reglamento para acelerar las leyes de la desconexión sin debate previo más que llegar y votar. Es que la cuestión es que las soluciones unilaterales no son no son soluciones y llevamos viéndolo todos estos años con un enconamiento de las relaciones institucionales, muchas veces sin diálogo, como un choque de trenes que una y otra vez se choca y se choca y se choca, pero no encuentra ningún tipo de solución. Yo creo que lo suyo y lo sensato es plantear en democracia y en una sociedad madura como la nuestra, se le puede dar la voz a los ciudadanos, que además es lo que están pidiendo. El 80% de los catalanes dice: quiero poder decidir, independientemente de que quiera o no quiera la independencia y de cuál sea su posición. Quieren decidir. Pues yo creo que eso es lo más sensato, e insisto, no solo lo más sensato, sino lo único que podemos hacer
al margen de este choque de trenes y además la solución más democrática. ¿Solo los catalanes tendrían que votar en ese referéndum o todos los españoles? El propio Puigdemont ha dicho, pueden votar todos los españoles. Es importante saber lo que piensan los catalanes porque estamos hablando del encaje territorial de Cataluña en España. Entonces, estamos hablando de una cosa en la que es bueno, es importante, es necesario saber lo que piensan los catalanes y las catalanas. Pero hasta el propio Puigdemont ha dicho, sí, claro, esto no es un problema. Y yo creo, pues bueno, que cuando hablamos de la democracia nunca puede ser un lío. La democracia no puede contraargumentarse diciendo, vaya lío, que voten solo los españoles, solo los catalanes, y si uno vota una cosa y otro otra. No, mire, en democracia los ciudadanos tienen que tener el derecho a expresarse siempre y a decir siempre lo que quieren. Y la función de los políticos es escuchar y en función de lo que la gente diga, articular los mecanismos para que eso se pueda llevar a término. Ustedes en Podemos, en Unidos Podemos, también defienden una reforma constitucional. Están abordando ahora con Ciudadanos algunas de sus propuestas, suprimir los aforamientos de los parlamentarios, también limitar los mandatos. Parece que para cualquiera de las dos propuestas es necesario reformar la Constitución. Sobre este u otros cambios, ¿su condición sine qua non va a ser siempre someter a referéndum esas propuestas de reforma? No me imagino una fuerza política democrática que en el año 2017 pretenda hacer una reforma de la Constitución sin preguntar a los ciudadanos. La Constitución es, después de los derechos humanos, digamos, nuestra ley de leyes, lo que regula nuestra convivencia y por tanto, por supuesto, cualquier cambio tiene que ser preguntado y tiene que ser avalado por los ciudadanos y las ciudadanas. Lo anómalo, lo antidemocrático, lo antisistema es lo que hicieron el Partido Popular y el Partido Socialista reformando el artículo 135 de la Constitución en agosto y sin preguntarle a la gente. De hecho, si ahora nos planteamos hacer algunas reformas en la Constitución por las cuales, por supuesto que hay que preguntar a los ciudadanos, quizá también sea un buen momento para preguntarles por aquella reforma que entonces se hizo en la Constitución de los españoles y por la cual no se preguntó a nuestros compatriotas. Quizá sea un buen momento para preguntar también por el 135 y no solamente por las reformas que vayamos a hacer ahora. ¿Y defienden ese referéndum aunque eso suponga tumbar la propuesta? Porque no parece ni que PP ni que PSOE estén por la labor. Insisto, yo creo que lo anómalo es lo contrario, es decir, no me imagino qué argumento puede existir para una formación política democrática para querer cambiar la Constitución sin preguntarle a los españoles. ¿En qué está trabajando ahora Unidos Podemos? ¿Cuáles van a ser sus próximas iniciativas parlamentarias? Estamos trabajando en las prioridades que contamos que teníamos a los ciudadanos y por las cuales nos han votado, que tienen que ver, por una parte, con la emergencia social que vive nuestro país y que tiene que ver con la garantía de derechos que se están viendo vulnerados sistemáticamente, el derecho a la energía, el derecho a poder llenar la nevera, el salario mínimo, la pobreza energética, la vivienda, los derechos que ahora mismo están siendo el empleo, que están siendo más vulnerados y que necesitan de una solución urgente. Por otra parte, el blindaje de los derechos sociales en toda nuestra legislación. En los últimos años hemos visto, pues bueno, cómo nos encontramos situaciones en las que hay uso de dinero público para dar contratación pública a empresas que luego, oh casualidad, financian las campañas electorales presuntamente de los partidos que están en el gobierno, cómo la corrupción se ha convertido en una forma de gobierno. Nosotros creemos que hay que combatir la corrupción y blindar los derechos sociales, que es lo que los partidos tradicionales no han hecho. Y después hay un proyecto de país que implica también hablar de la diversidad y de la plurinacionalidad de nuestro país, y para nosotros eso también es un tema fundamental. Lucha contra la corrupción y regeneración democrática, blindaje de los derechos sociales y construir un marco de convivencia respetando la identidad y la plurinacionalidad de nuestros pueblos. Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de charlar aquí en la Plaza de las Cortes ante la fachada del Congreso, y gracias también por aceptar el ruido que ha tenido de fondo esta conversación, que esperamos no haya sido obstáculo para poder escucharla. Gracias a vosotras y muchas gracias por haber hablado de Tormellas, que es un pueblo hermoso al que yo desgraciadamente debería ir más de lo que voy, pero que es un pueblo hermoso. Igual le va a dar tiempo a hacer una escapada este fin de semana, y a ver, el lunes, que es fiesta. Creo que a una escapada al pueblo no, pero ojalá ver pronto a la familia, claro que sí. Bueno, se lo agradecerán mucho. Gracias, Irene Montero, ha sido un placer.